Cuando somos bajitas, tenemos pancita y los muslos o las piernas gorditas, se complica mucho escoger los pantalones correctos. Y es que a veces cometemos ciertos errores que ni siquiera nos damos cuenta, pero que cuando vamos a las tiendas o vemos las revistas, son pantalones que se ven increíbles, fabulosos, pero realmente cuando salimos a la calle o vamos a algún evento, es ahí cuando sabemos que no estamos al máximo y que no nos vemos guapas, hermosas como debe de ser. Soy Geraldine Cabrera, coach en imagen personal y como sabes, mi misión es destacar tu estilo, belleza y personalidad. Hoy te voy a compartir cuáles son los errores más comunes cuando tenemos piernas anchas, piernas gorditas y pancita, porque la idea es que te veas hermosa y muy bella. Ya sabes, se nos ha dicho que los pantalones que llegan a la cintura, marcan cadera y que son rectos son lo ideal. Y bueno, efectivamente es cierto, pero sabes, tienes que considerar otro elemento importante que es la talla y también la tela. Hay telas que son demasiado rígidas y recordemos que para tener movimiento, dinamismo y especialmente cuando tenemos algo de sobrepeso, la tela debe de tener un porcentaje de licra. ¿Qué quiere decir? Que debe ser un poco elástica y por supuesto que te dé estructura, porque si es muy elástica y muy delgada, no nos va a funcionar. Así que el error en este caso, en mi opinión, es que ese pantalón es de una talla más chica y que la tela es muy rígida. Por lo tanto, no le da ese dinamismo y no le da esa comodidad para que se pueda mover. Así que recuerda, lo importante es que veas más allá de lo que simplemente te muestran en Pinterest y en las tiendas. A veces cuando se nos despierta ese interés por vernos atractivas, sensuales, hay ciertos leggings que la verdad nos llama mucho la atención. Desafortunadamente hay leggings, y eso lo he visto más recientemente, que la tela es elástica, pero es de muy mala calidad. Por lo tanto, se transparenta todo y se ve todo. Así que este tipo de licras que desafortunadamente son baratas y que se pueden ver corrientes, no le agregan nada a tu estilo. Son esas prendas que remarcan todavía más esas imperfecciones que tenemos y realmente no nos van a llevar a un buen estilo. Recuerda que aquí lo importante es destacar tu rostro, tu cuello, esta parte superior y por supuesto tu personalidad. Así que no los escojas. Otro de los errores que he visto es que como tenemos pancita y los muslos amplios, pues queremos que las prendas superiores y las blusas nos cubran, que parece ser que le agregamos más volumen. ¿Cuál es el resultado aquí? Es que nos vemos desproporcionadas, que no sé por qué, resulta que nos vemos todavía más anchas. Y además si le agregas que es un estampado grande, pues bueno, imagínate, todavía la atención se dirige más y te ves casi como un círculo. ¿Cuál es la recomendación aquí? De nuevo, marcar tu cintura, tu busto y la cadera. Estas líneas siempre te las voy a recordar en todos los videos porque damos proporción, enseñamos tu silueta. No quiere decir que andes toda destapada y descubierta, sino que te ayudes con la ropa, con los elementos que tenemos de los accesorios también para crear esa silueta de reloj de arena y ve qué diferente se ve. Ok, hay ciertos pantalones que no importando que tengas una gran sonrisa y una actitud increíble, no se van a ver bien. ¿Y sabes por qué? Porque la tela es demasiado delgada, se ve muy corriente, no te da buena estructura y es demasiado amplio. Ya sabemos que si tenemos los muslos amplios, pues sí, queremos más espacio, pero tampoco exagerar. Y hay unos pantalones que son demasiado rectos y que tienen la misma anchura en el muslo que en el tobillo, por lo tanto se ven como dos conos o dos cilindros y no te hace bien para tu figura. Otra de las cosas también es que si ese pantalón tiene accesorios como el cinturón, la hebilla debe de ser proporcionada a tu figura. En este caso, pues vemos que la figura de la modelo no se proporciona con el tamañito de esa hebilla, por lo tanto no se ve bien y la tela se ve corriente. Así que ojo cuando escojas pantalones que se parecen a esta silueta. Ok, queremos destacar nuestra personalidad, queremos ser únicas y también a veces nos aburrimos de utilizar las mismas prendas. Pero honestamente, los pantalones tipo harem
Uy, la verdad es que creo que son bastante complicados de utilizarlos. Además, si la tela es un poquito brillosa y que incluso es un poquito áspera, todavía se ve con más volumen. Además que si somos bajitas, pues bueno, aquí el riesgo es que creamos muchas líneas horizontales. La cintura y los tobillos. Al crear esas líneas horizontales, pues inmediatamente hacemos que tu figura se vea más ancha y justamente no es lo que queremos. Así que recuerda, hay ciertos pantalones que por favor no los escojas. Escríbeme en los comentarios si quieres ver cuáles son los que sí debes de escoger, porque ya sabes que este canal es para ti y lo hago con mucho cariño, porque el objetivo es que nos veamos hermosas, bellas y con gran confianza. Así que ayúdame dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni uno solo y que tengas una increíble semana.